Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles una vez más y hacerlo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que Él nos permite tener para tener oración escritural, dirigirnos a Él, pero hacerlo con base en su palabra, hacerlo desde el punto de vista bíblico, de todo lo que Él permitió que se escribiera para nuestro beneficio. Hoy vamos a hacer esta oración escritural tomando como base bíblica la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito en el capítulo 3, los primeros 7 versículos. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, mis amados, todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Tito, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El título es La conducta cristiana. Amén. Dice la palabra. Recuérdale que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no en virtud de obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia y mediante el levantamiento de las generaciones, el levantamiento de las generaciones y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias. Dios nos bendiga más a través de esta su palabra, una palabra hermosa, una palabra preciosa. Como dice el título en la versión que estaba leyendo o que leyó Miriam, la conducta cristiana, la conducta. Y eso es muy importante. Y de eso es lo que se va a hablar en el transcurso de este tiempo de preparándonos para hacer oración. Porque ¿qué es lo que hacemos? Primero leemos, luego explicamos y con base en esa interpretación, en lo que dice la palabra, textualmente oramos y le decimos a Dios, Señor, necesitamos ajustarnos a tu palabra. Necesitamos no vivir fuera de ella. No podemos salirnos de estas conductas que ya Dios nos ha demandado. Y todo lo que pide Dios es porque se puede cumplir. No hay nada que Dios nos exija que no podamos hacerlo. Todo es cuestión de crear una disciplina, de crear un buen hábito, de crear una norma, un estilo de vida. Aunque ese estilo de vida en sí no salva, son buenos comportamientos que los pudiera hacer hasta una persona que no cree en el Señor. Pero a nosotros, por creer en Cristo, por ser salvos, por ser alcanzados por su gracia, se nos demanda mayor compromiso, se nos demanda que nosotros le obedezcamos al Señor y que el mundo vea ese beneficio, que el mundo diga, vale la pena estar en Cristo Jesús, vale la pena ser creyente, ser cristiano, porque definitivamente la vida cambia. Pero vuelvo y repito, nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos. No lo hacemos para ser salvos. No, no, no. Es como la consecuencia del ser salvos. Que haya una buena ciudadanía, que haya
una buena convivencia entre los seres humanos. Por eso dice el versículo número 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Es lo primero que pide el apóstol Pablo y que le dice a Tito, le dice, los cretenses, las personas de Creta, tenían unas costumbres muy fuertes. Ellos tenían varias cosas que no querían dejar, no querían cambiar. O sea, eran conocidos por ser muy déspotas, eran conocidos por ser muy ruidosos, eran conocidos por ser muy mentirosos. De hecho, para ofender a una persona en cualquier parte donde estuviera, se usaba como un calificativo. Le decían, usted es un cretense, usted es un cretense. ¿Qué quiere decir? Usted es un mentiroso, usted es un peleón, usted es una persona falta, ¿sí? Entonces, ese calificativo era ofensivo. O sea que imaginemos dónde estaba Tito predicando la palabra del Señor. El lugar que a él le correspondió no fue nada fácil. La gente que a él le correspondió eran personas de una costumbre, de una calidad de vida, por favor, que dejaba mucho que pensar y que desear. Por eso dice, recuérdales. Ese recuérdales tiene que ver con una constante. O sea, no era la primera vez que tenía que hacerlo, sino que debía de estarle recordando, porque como eran tan dados a ser mentirosos, como eran tan dados a ser ruidosos, como eran tan dados a andar en sus propias cosas, olvidaban los deberes sociales que demanda la vida. Entonces le dice, recuérdales primero que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Amado, es que este es un deber. Así, recuerdo una frase que viene a mi mente en este momento que dice, así como estamos obligados a no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. Por favor, anote esa frase. Así como estamos obligados a no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. Luego dice que obedezcan, no solamente que se sujeten, porque eso de sujetarse, pues uno dice, está bien, o sea, no hago nada malo, pero cuando dice que obedezcan, es levantarnos al servicio, a ayudar, a mejorar, ¿sí? Yo creo que todos podemos ayudar cuando nos sometemos a nuestras autoridades, cuando vemos a alguien que está puesto allá en ese lugar de preeminencia o de buena estima o lugar de privilegio. Nosotros pudiéramos ser esas personas los que estuviéramos al mando, pero si no lo estamos, el Señor nos demanda es que seamos obedientes. Lo tercero dice es que estén dispuestos a toda buena obra, dispuestos a servir a alguien. Hubo un hombre que se llamó Baden-Powell. Baden-Powell fue quien fundó a los Scouts en el mundo hace más de 120 años. Él creó esta institución y se ha mantenido. Hasta el día de hoy son más de 31 millones los Scouts por el mundo, de diferentes credos, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales. Lo cierto es que todos tienen una misma doctrina y se maneja como un legado, como una especie de norma que dice todo scout debe hacer una buena obra cada día. ¿Sí? Todo scout debe hacer una buena obra cada día, sea dentro de la casa o fuera de ella, pero debe buscar la forma de hacerle el bien a alguien. En cuarto lugar dice que a nadie difamen, que a nadie difamen. Creo que la difamación es una de las cosas más vergonzosas que puede haber porque se está levantando o se está poniendo en tela de juicio a otras personas. Por eso el Salmo 1 es muy diciente donde dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos,
el que no estuvo en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ¿sí ve? Entonces, son conductas que Dios nos manda a establecerlas y hacerlas parte de nuestra vida. O sea, cuando Cristo Jesús nos rescató a nosotros, Él estaba pensando en hacernos las verdaderas personas que Él quiere que seamos. O sea, esto no debiera de asombrarnos, no debiera de ser algo nuevo, sino que Dios rescató lo que Él siempre puso en nosotros, que seamos personas que estemos dispuestos a no levantar acusación contra nadie. No, Dios no nos creó para eso. Suficiente tenemos en ocuparnos en nuestra vida, en la vida de nuestra casa, para no estar difamando a nadie. Y luego dice que no sean pendencieros. La palabra pendencieros es peleón, busca pleitos, persona que le gusta siempre andar en conflictos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales, constantemente recuérdale a la iglesia de Creta que debe de evitar las peleas, porque si algo le gustaba a ellos era pelear, armar. Por eso ellos eran alborotadores, ruidosos en todas sus formas. Ellos eran de los que se dice tradicionalmente, hacían una tormenta de un vaso con agua, ¿sí? Entonces, esto es tremendo. Luego dice, sino amables, o sea, todo lo contrario a pendenciero. Personas amables, corteses, ¿sí? Personas que mostraran como una especie de glamour, de ayudar a los demás con amabilidad, con decencia. Por eso la palabra de Dios dice en otra parte de la escritura, considerando a los demás como superiores a él mismo, considerando, ¿sí? Que los demás son mejores. Amén. Entonces ahí va y ahí encierra la amabilidad. Y por último dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa mansedumbre que tiene que ver con la humildad, ¿sí? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, o sea, que no haya acepción de personas. Mire que es una especie de listado que Pablo le está dando a Tito para que él a su vez se la transfiera a la iglesia de Creta. No sabemos hasta dónde verdaderamente los cretenses pudieron aceptar todas estas normas, porque iban en contravía a lo que ellos se acostumbraron a hacer. Para ellos no era fácil ser amable con alguien que ellos eran grotescos, que eran fuertes, ¿sí? Luego, el apóstol Pablo, pues usa algo de lo cual todos nosotros muchas veces usamos cuando estamos compartiendo el evangelio con alguien. Uno por lo general le dice a la persona, yo también era así como usted. Yo era así. Y a veces uno dice, yo era hasta peor. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, porque nosotros, ¿sí? Él se incluyó ahí, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y empieza el otro listado. En el primer listado vimos unas características. En este segundo, ya Pablo está hablando en tiempo pasado y dice, éramos en otro tiempo insensatos. Acordémonos que la insensatez tiene que ver con buenas capacidades, pero que no se usan en lo bueno. Tener la capacidad de hacer algo agradable y hacer todo lo contrario. Pero también éramos rebeldes. Acordémonos que el apóstol Pablo, él pocas veces se sujetaba a ciertas cosas. Él iba con ímpetu, él iba con fuerza. Él era de esas personas que lo que pensaba lo hacía. Lo que hablaba lo hacía. Él no era de medias tintas, él era un hombre osado, muy osado. Por eso Dios lo usó tanto, por eso él hizo tanto. Porque él veía dónde encontrar autoridad y si no la encontraba, él se iba derecho. Él no hacía paradas. A él no le interesaban las consecuencias muchas veces. Dice extraviados, porque en eso sí estábamos todos. Estábamos extraviados de la verdad. Íbamos para cualquier lado, menos para el cielo.
Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Tremendo. Esclavos. Ni siquiera dice que nosotros lo hacíamos, sino que estábamos sometidos a esos vicios, porque eso termina siendo un vicio con una persona, lo esclaviza. Y así lo dice el apóstol Pablo. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Luego dice, viviendo en malicia y envidia. No, es que definitivamente de todo lo que de donde nos sacó el Señor, por favor, debemos estar muy, pero muy agradecidos. O si no, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? Luego dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La envidia. Por eso se aborrece al otro. La envidia. Mucha gente dice ni para mí ni para ti. ¿Sí? Lo que no es para mí no es para nadie. Y vemos todos estos males que se han presentado socialmente. Por eso el Señor lo que nos está hablando es que cuando veamos a una persona que va mal, pensemos que si no hubiera sido por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, tal vez nosotros estaríamos ahí. Cuando usted ve a una persona que se alicora, que se embriaga, que se arrastra en el piso, que se revuelca en su propio vómito, téngale misericordia. ¿Por qué? Porque ese podría ser usted. Esa persona que está ahí podría ser usted. Solo que a usted lo alcanzó la gracia del Señor. Solo que a usted lo alcanzó, igual a mí, me alcanzó la misericordia del Señor. Por eso uno también tiene que como que compararse, como que evaluarse. Cuando uno ve una persona muy mala, uno también puede decir, ese pude haber sido yo. Pero gracias a Dios, no estoy en ese lugar. Pero todo estaba dado para que nosotros hubiéramos podido llegar a ser lo más malo posible y hacerle daño a la humanidad. Cuando una mujer aborta a su niño, cuando una mujer entrena a su hijo para ser un delincuente, pensemos que esa mujer podría haber sido cualquiera de las que están en esta plataforma, pero por la misericordia de Dios no fue así. Es lo que tenemos que hacer, en lugar de juzgar, en lugar de decir, mire esa persona, no, ese pudo haber sido yo. Por eso, mis amados, humildad ante todo, agradecimiento ante todo, porque todos pudimos haber sido esos personajes que salen en las portadas de los periódicos, en las noticias de última hora, escándalos, fulano robó, fulano mató, fulano traicionó, fulano le fue infiel a fulano. Amado, esa persona de la que se está hablando hoy, pudiéramos haber sido nosotros, pero hubo alguien que hizo algo por nosotros y nos tiene en buenos caminos. No sé si por un momento usted pueda cerrar sus ojos, hacer un pestañeo de esos de amor y decirle, Señor, gracias. Señor, gracias porque me rescataste. Señor, gracias porque no me dejaste hacer lo que venía haciendo. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo te lo debo a ti. De lo que Él ya nos quitó, de lo que Él nos sacó, del lodo cenagoso. Como dice el Salmo 103, no olvidar ninguno de sus beneficios. No olvidar que Él fue el que perdonó nuestras iniquidades. No olvidar que Él fue el que sanó nuestras dolencias. No olvidar que Él fue el que rescató del hoyo nuestra vida. No olvidar que Él es el que nos corona de favores y misericordia. No olvidar que Él es el que nos da las fuerzas como las del búfalo para seguir hacia adelante. No olvidar que Él es el que nos da alas como de águila para remontarnos hacia las alturas. No olvidar que Él fue el que nos quitó el miedo, la vergüenza. No olvidar que Él fue el que nos hizo lo que somos hoy. Y pensar que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Él quiere que seamos mejores cada día. Miremos lo que dice el versículo 4. Pero
A mí siempre me fascina esas interrupciones gramaticales. Cuando aparecen expresiones como esta, dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es tremendo todo lo que Dios hizo por nosotros, exclusivamente por nosotros. Son tantas cosas de las que se habla aquí. Lo primero que dice es que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su bondad fue lo primero. O sea, Dios vio que Él es bueno, porque bondad tiene que ver con eso, con benignidad. Y benignidad quiere decir alguien que es más que bueno, o sea, alguien que hace algo adicional por otros. No está obligado, pero lo hace. Y Dios usó su bondad y nos salvó con su brazo de carne que está extendido todavía. Y luego dice, y su amor para con los hombres. Primero usa su bondad y luego le añade su amor. Que su amor tiene que ver con el ágape. Y el ágape es el que todo lo cree, es el que todo lo espera. Es el que dice, yo sé que va a cambiar. Por eso cuando uno ama con amor ágape a una persona, cualquiera que sea, siempre uno ve la posibilidad de que esa persona puede cambiar, porque el amor ágape todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor ágape no busca su propio beneficio, sino el de los demás. Por eso le añade, y su amor para con los hombres. Dice el verso 5, nos salvó por su bondad y por su amor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque es que el ser humano se justifica demasiado. Demasiado. Es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y estamos en ese círculo vicioso, perdón, de que siempre estamos como saliéndonos por la tangente, diciéndole a Dios, Señor, pero es que yo me merezco el cielo. Amado, no nos merecíamos nada. Esa famosa frase se está viendo ahora mucho en las redes sociales. Estoy donde me merezco. Tengo lo que me merezco. Amado, no nos merecíamos nada. Es por gracia, es por misericordia. Ahí es donde entra la soberbia del ser humano. Es que yo me lo merezco. Tengo la casa que me merezco. Tengo la familia que me merezco. Tengo el trabajo, tengo el negocio que me merezco. Y se habla así. Amado, no éramos dignos de nada. Es por misericordia, es porque Él es bueno y porque puso su amor para con nosotros. Y por eso las obras, dice el libro de Isaías, que las obras del ser humano son como trapos de inmundicia. Quiero explicarle en 3 segundos lo que era el trapo de inmundicia, a lo que se refería el profeta Isaías, a una toalla higiénica que usa la mujer en su periodo menstrual. A eso se refiere, trapos de inmundicia, porque después es desechado, no sirve para nada. ¿Mm? Así lo comparaba el Señor. El apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor, dice que todo lo tiene por basura. Todo lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, él se dio cuenta que sus obras de justicia eran lo que más lo alejaban de Dios, porque el ser humano se autoproclama como muy bueno. O sea, como quien dice, toca hacerle venia cuando vaya para el cielo. Amado, a través de Cristo Jesús, espere la venia. A través de Cristo Jesús, espere que en el cielo le van a decir, bendito de mi Padre, vení bendito de mi Padre.
entra a la morada eterna, entra a tu lugar. Porque a eso fue el Señor Jesús. Él se adelantó, dijo, yo voy a la casa de mi Padre porque allá hay muchas moradas, voy a prepararle a cada uno una. ¿Mm? Porque el ser humano siempre es dado a que no, es que yo soy muy bueno. Yo trato bien a mi esposa, yo trato bien a mi esposo, yo trato bien a mis hijos, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Sí, una santa prudencia, eso está muy bien. Pero ¿en dónde están los frutos? ¿En dónde está lo bueno? O sea, estamos andando sobre lo normal de la vida. A uno no debieran darle gracias por hacer mercado en la casa, pero si le dan gracias, dese por bien servido. Pero eso es una obligación. Pagar un servicio de agua, de luz, de gas, de telefonía, en fin. Todo esto son deberes sociales. El respetar al vecino. ¿Cómo rezan los derechos universales del hombre? El principal dice, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Es un deber respetar un semáforo, es un deber respetar una señal de tránsito, es un deber respetar un no siga sin ser invitado, es un deber, porque son alertas. Es para una mejor convivencia y no podemos alterarlo todo. Pero el ser humano dice, no, es que estas son mis obras. Esto es lo que yo hago y esto, por esto me merezco entrar al cielo. No, es por Cristo Jesús. Vuelvo y se lo repito y esa será siempre la enseñanza de este servidor. Por Cristo Jesús. El día que usted saque a Cristo Jesús de la cotidianidad de su vida, amado, ese día usted está en peligro. Ese día usted está en peligro y su casa también, porque ha llegado el orgullo, ha llegado la altivez y la soberbia. Hay que vernos en Cristo Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo, porque no somos producto terminado. Él quiere sacar cosas mejores de cada uno de nosotros. Por eso dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tres cosas importantes que termina diciendo el verso 5, el apóstol Pablo a Tito. Tito era su hijo espiritual y él lo había colocado para que fuera pastor en la isla o en la región de Creta, los cretenses que tenían mala fama, demasiada mala fama. Imagínese usted el peor lugar que conozca en la actualidad y que este hombre Tito esté allá. El peor, porque no era nada bueno el lugar. Por eso le digo que se usaba como un calificativo despreciable para cualquier otra. Usted parece un cretense. ¿Sí? Así se le decía a la gente. ¿Mm? Entonces el Señor hace tres cosas en nosotros. Lo primero dice, sino por su misericordia. Por su misericordia nos alcanzó. Por el lavamiento de la regeneración. Acordémonos que regeneración tiene que ver con cambio. Generación es continuidad, pero regenerar es cambiar, es comenzar de nuevo. Y por último dice renovación, renovar la mente, renovar el corazón, renovar el rumbo. Lo que usamos nosotros, ¿sí? Como casa oasis. Esta hermosa frase, metanoia. Metanoia, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de rumbo. Por el lavamiento, por la renovación, por la misericordia de Dios. No tenemos de qué ufanarnos, mis amados. Créanme, no tenemos nada de qué ufanarnos, decir es que yo hice esto o aquello. Porque Dios comenzó con nosotros de ceros, resucitándonos de entre los muertos, porque en eso estábamos, muertos en delitos y en pecados. Todo lo que hagamos será por la gracia, por la misericordia, por el lavamiento y por la renovación que el Señor hizo en nuestras vidas. Luego en el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Estas tres cosas de las que termina hablando el verso 6, dice el apóstol, que estas cosas el Señor las derramó abundantemente. Incluye ahí al Señor Jesucristo, porque todo desciende a través de Cristo y todo sube a través de Cristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Así de que usted puede estar tranquilo, confiado, de que en Cristo Jesús usted va a encontrar abundancia, abundancia de amor, abundancia de misericordia, abundancia de regeneración y abundancia de renovación. Si usted lo quiere, si usted se lo pide a Él, Él le ayuda, Él le ayuda. Pero a veces nosotros somos muy apresurados y no dedicamos tiempo para orar por nuestras propias vidas. Quedarnos un tiempo quietos delante del Señor y decir, Señor, ayúdame. Hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy quiero ser mejor que ayer. Y así sucesivamente cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a alcanzar nuevos logros, nuevas metas en Él. Porque no hemos terminado. Así como Él no ha terminado con nosotros, nosotros no hemos terminado de cumplir el propósito que Él se trazó con nuestras vidas y con nuestras casas. Y por último, en el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire todo lo que Dios preparó para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? Que seamos herederos, herederos, para que alcancemos, o sea, no de cualquier manera se va a entrar al cielo. O sea, ese buen comportamiento en la sociedad dice mucho. Como el Señor Jesús. Él únicamente tuvo conflictos con los que lo agredían, con los que religiosamente hablando querían imponerse ante él. Pero con la gente del común, él sanaba a los enfermos, él liberaba a los endemoniados, él le daba propósito a la gente, él los bendecía, él le daba alimento a la gente. O sea, él era muy bueno, demasiado bueno. ¿Se acuerdan que la gente le decía maestro bueno? Maestro bueno. Y sin embargo, aún así el Señor Jesús dice, no me digan bueno. Yo no soy bueno, el único bueno es mi Padre. Pero a Jesús le decían maestro bueno. Y ni él se atribuyó ese título y lo dijo, sí, yo soy bueno. No, él dijo no. Porque él estaba en su carne, porque él estaba en su debilidad. Pero él apuntó hacia Dios y dijo, él sí es bueno. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque él es bueno. Porque él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Estamos aquí es porque él es bueno. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, si se le facilita, inclinar su rostro, cerrar sus ojos y adorarlo a él, exaltarlo y empezar con este hermoso listado. Hay dos listados, acordémonos. Hay ese listado de buenas conductas y hay ese otro listado de recordando el pasado para darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor. ¿Mm? Y usted ahí en su oración hoy puede decirle, Señor, voy a empezar a sujetarme a mis autoridades. Quien quiera que sea, tal vez yo no lo elegí, Señor, pero no quiere decir que no sea mi presidente. No quiere decir que no sea mi autoridad. Es mi autoridad, porque tu palabra dice que tú eres el que pones a estas personas que están en eminencia para que gobiernen. Si lo hacen bien, si lo hacen mal, eso es algo que ya tienen que verse con Dios, entregarle cuenta a Dios. Pero lo nuestro es obedecerles a ellos. Recuerdo un gobernante que en algún tiempo decía, hagamos una oración, un minuto de oración. Y recuerdo que eso se mantuvo por varios días. Un minuto de oración por la paz de Colombia. Un minuto de oración y así lo hacía. Pues a esas cosas debemos someternos, hacer un alto, donde quiera que estemos.
cumplir con el derecho al voto. Es un deber, es un deber. Y si usted vota, vote por alguien, no vote en blanco, porque el voto en blanco no dice nada, no va para ninguna parte. Si va a elegir, elija a una persona, pídale a Dios cuál es la persona que debe gobernar, porque ellos están ahí por voto popular, o sea, el pueblo los elige. Entonces, a conciencia, usted elige al candidato de su preferencia, pero se somete a él. Y si no queda el que usted eligió, de igual manera, es su deber como hijo de Dios someterse a esa autoridad. Dígale a Dios, Señor, voy a empezar a obedecer. Tal vez hasta el día de hoy he sido un rebelde. Hasta el día de hoy no he querido someterme a las autoridades. No veo autoridad en nada. Quizá usted, amada mujer, dice, no, ¿yo por qué tengo que someterme a mi esposo? La palabra de Dios dice, para que esa conducta, para que por esa conducta sus esposos terminen creyendo que hay un Dios sublime, soberano. Dígale, Señor, voy a estar dispuesto a partir de hoy a hacer una buena obra. Voy a buscar cómo ayudar. Voy a buscar. Voy a rebuscar entre todos. Ayudar a alguien. Hacerle la vida más fácil. A dar un buen consejo cuando me lo pidan, Señor. Ayudar. Ayudar a un niño, a un joven. Ayudar a un adulto mayor. Ayudar a una familia que esté pasando por necesidades. Dígale, Señor, me comprometo a no difamar a nadie, Señor. No estoy puesto para difamar, para poner en tela de juicio la conducta de fulano, de sutano. Dígale, Señor, voy a guardar mi boca. Voy a guardar mi boca. Como dijo el salmista, Señor, pon guarda mi boca para no pecar contra ti. Dígale al Dios de la gloria, Señor, suficiente tengo con mi vida para estar entremetiéndome en la vida de los demás. Dígale, Señor, no voy a seguir difamando. Ya no seré un pendenciero, ya no seré un buscapleitos. Ya haré las cosas con más calma, con más paciencia, con más amor. Dígale al Dios de la gloria, Señor, perdóname las veces que me levanto. Perdóname las veces, Señor, que ofendo. Perdóname las veces, Señor, que tengo que estar respondiendo fuerte, agresivamente. Perdóname, Dios. Quiero levantarme en tu nombre, avanzar, a crecer. Dígale, Señor, quiero empezar a ser más amable, muy amable con las personas que me rodean. Que esa amabilidad, Señor, adorne el evangelio, que esa amabilidad adorne la iglesia donde me congrego, que esa amabilidad hable de que tú eres mi Dios, que me enseña, Señor, a limar asperezas y a estar bien con todos los hombres. Dígale, Señor, voy a empezar a mostrar mansedumbre para con todas las personas. Dígale, Señor, voy a empezar a cambiar desde adentro hacia afuera. Voy a empezar a cambiar. No es evitar a los seres humanos, es comportarnos bien delante de ellos. Es decirles a ellos con nuestros hechos que hay un Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque recuerdo. Dígale a Dios, Señor, yo traigo a la memoria aquellos tiempos donde yo era insensato, donde yo era rebelde, donde estaba extraviado, era esclavo de concupiscencias y de deleites diversos. Yo vivía en malicia, vivía en envidias, vivía aborreciendo y haciéndome aborrecer de los demás. Dígale Dios, pero eso es tiempo pasado. Ya mi vida ha cambiado, ya mi vida es otra. Dígale al Dios de los cielos, Señor, cómo te amo. Cómo te amo, Señor. Cómo te amo y cómo quiero amarte cada día más, Señor. Lo que tú has hecho en mí es extraordinario. El cambio que ha habido en mi vida, Padre, es grande, Señor. Y te lo agradezco porque fuiste tú, Señor. Dígaselo ahí, por favor, en sus palabras. Dígale, Señor, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Como dice esta canción de Alex Campos, Señor, ¿dónde estaría yo si no me hubieras perdonado?
Seríamos como esa ave que cae en el piso. Seríamos, Señor, como el ciervo que brama en vano por las aguas. Sería, Señor, en vano, Padre, todo lo que se había hecho. Pero dígale a Jesús, dígale al Señor Jesús, ¿sabes qué? Valió la pena lo que hiciste por mí. Valió la pena que hubieras venido, que te hubieras sacrificado por mí, Señor. ¿Cómo te lo agradezco? ¿Cómo hago, Señor? Pero con obediencia, con un cambio radical en mi vida. Dígale a Dios, Señor, gracias, porque me sacaste de la esclavitud de los vicios. Me cambiaste las palabras, me cambiaste mis pensamientos, me cambiaste mis actitudes, Señor. Dígale Dios, un cambio radical. Era lo que yo necesitaba. Era lo que yo necesitaba. Nadie, Señor, muchas veces intenté cambiar, pero me di cuenta que solo no podía. Debía ser, Señor mío, debía ser la mano divina, debía ser la mano celestial la que me podía cambiar, Señor. Y aquí estoy, Dios. Y cada día daré una mejor medida. Cada día, Señor, seré mejor con mis semejantes. Vamos, dígalo ahí en sus palabras. Busque una palabra en su corazón. Dígale, Señor, si algo necesitaba hacer era esto, cambiar, Señor, cambiar mis modales, cambiar mis formas. Porque hoy se está viviendo un evangelio del que, de 6x12, cada quien en su casa, encerradito, sin tocar a nadie, porque le tienen temor a ofender, le tienen temor a ser ofendidos. Amado, la palabra de Dios se va a cumplir en todos nosotros, se va a cumplir. El hecho que usted tenga una virtualidad, el hecho de que alguien pueda entrar a su casa a través de una plataforma, de una pantalla, no quiere decir que le están sustituyendo todas las demás funciones que debemos tener como sociedad. Dígale, Dios, esto es algo adicional. Esto es algo adicional, pero no es todo. No es todo. Debo ir a la iglesia. Debo congregarme, Señor. Debo encontrarme con otras personas, sentir que otros también hacen lo mismo que yo hago. Dígale al Dios de la gloria, Señor, dejaré de aborrecer y dejaré de dar motivos para ser aborrecido. Señor, gracias. Gracias y bendigo el día en que se manifestó tu bondad. Bendigo el día en que se manifestó tu amor por mí, Señor. Porque fue exclusivamente por mí. Me miraste con ojos de amor. Me miraste con misericordia y te lo agradezco, Señor. Porque si algo tenían los cretenses era que ellos veían a Dios como un Dios que castigaba. Porque como así eran ellos, fuertes, contradictorios, rebeldes. Entonces ellos se imaginaron a un Dios así, un Dios que era un juez implacable, un Dios que castigaba por cualquier cosa. Por eso cuando llega el Señor Jesús con el mensaje ahí a esa iglesia de Creta, la gente tuvo que haber abierto su corazón. A la gente no le quedó otra alternativa que dejarse vencer por el Señor y tener unos cambios agradables. Yo me imagino esa iglesia allá en Creta. Yo me imagino esa iglesia, cómo la gente los miraba. Decía, mire ese cambio, mire esa transformación, mire esa mujer, la que antes peleaba, la que antes robaba maridos, la que antes destruía otros hogares. Mírela ahora tan juiciosa. Qué bendición. Que así mismo hablen de usted, mi amado. Que así mismo digan de usted, mire, allá el que robaba antes, mírelo ahora. Cómo ora, cómo canta, cómo alaba, cómo predica la palabra. Cambios, 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 cambios. El mundo necesita ver que hay cambios de forma y de fondo. Dígale, Señor, gracias. Y hoy te pido perdón por las muchas veces que me justifiqué, mostrando, Señor, mostrando mi justicia. Cuando mi justicia comparado a la tuya, Señor,
Cuando comparo mi justicia con la tuya, me doy cuenta que la mía es como un trapo de inmundicia. Señor, no tiene punto de referencia. No hay cómo igualarla, Señor. Entonces mejor, prefiero decirte gracias porque en tu justicia me miraste con amor. Mientras que en mi justicia yo veo que tú no eres necesario. Pero gracias por hacerme entender tu justicia, Señor. Gracias, Dios, por haber derramado tu misericordia. Gracias por haber hecho el lavamiento en mi vida. Gracias, Señor, porque se está cumpliendo tu palabra donde dice que tú nos lavarías con agua limpia y quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne. Dígale, Señor, gracias, porque es toda tu palabra cumpliéndose en mí. Todas tus promesas, Señor, se están materializando. Y te doy gracias, Señor, porque lo hiciste por mí, por mi casa, mi familia. Todos los de mi casa sabrán que tú eres nuestro Dios, que tú nos salvaste a todos, Señor. Gracias por hacer esa renovación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, porque nos diste no lo suficiente, nos diste más de lo suficiente. Nos diste más abundantemente, Señor, a través de nuestro único y suficiente Salvador. Señor, nos diste más de lo que necesitamos, muchísimo más, Señor, para que no tengamos excusa que nos faltó algo, sino que de sobra tú nos diste, Señor. Gracias porque a través de todo esto nos estás preparando para que seamos herederos de esa esperanza de vida eterna, herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no darte la gloria y la honra? ¿Y cómo no darte las gracias? Si nos preparas, Señor, como quien se prepara para una ceremonia, para un evento extraordinario. Comienza por elegir una prenda. Comienza por ponerse esa prenda. Comienza por atalajarse esa prenda. Y así hasta que sale para la recepción, hasta que sale para el lugar que fue invitado y está convencido que va bien. Eso quiere el Señor, que nos vistamos con vestiduras de justicia, que nos vistamos con vestiduras santas para el Dios de los cielos y que la comunidad vea que estamos de plácemes, que estamos de fiestas con Dios, que estamos de celebración con el Señor. Estamos muy agradecidos. Si usted puede, levante por un minuto sus manos y dígale al Dios de la gloria, Señor, yo levanto mis manos porque tú me las levantas sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo. Levanto mis manos, Señor, delante de ti, porque tú me justificaste, tú me lavaste, tú me renovaste la vida, Señor. Tú me hiciste hijo tuyo, Dios, y te lo agradezco, que me hayas hecho acepto y me hayas capacitado para el reino de los cielos. Entraré confiado y seguiré confiado en ti, Señor. Y no me apoyaré más en mi propia prudencia, no me apoyaré más en mis propias justicias, sino que haré lo que tú me mandas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estas tus bondades. Gracias por estas tus misericordias. Gracias, Señor, por tanto. De todo nos das más de lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría invitar hoy a Estela Casallas. No sé, Estelita, si se le facilita prender su micrófono, saludarnos. Y bueno, en sus palabras, decir en qué ayudó este mensaje el día de hoy. ¿Y qué se va a hacer en el resto del día? Estelita, si puede, por favor, active su micrófono, bien pueda, ya la tenemos con nosotros. Muy buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. No, mi pastor, pues una palabra tremenda porque pues sí, nosotros muchas veces nos damos cuenta de que
O sea, caemos muchas veces sin proponérnoslo, muchas veces caemos en la cuestión de estar hablando de los demás, de estar dejándonos sin disponer de muchas situaciones que a veces pasan a diario, incluso en nuestro trabajo, así no sea con nuestra familia, nuestros vecinos, sino en el trabajo de pronto. Yo lo hablo por la experiencia que yo vivo a veces con mis clientes. Yo tengo que tener mucha paciencia porque hay clientes de clientes. Ujú. Entonces, incluso a mí a veces hasta mis propios hijos y mi esposo me dicen, pero es que usted le pedalea y le pedalea, sobre todo a la gente mayor. Pero pues es que no todos tenemos el mismo, o sea, no las agarramos igual, digamos así. Ujú. No todos agarramos las ideas igual ni nada. Igual con la gente que de pronto yo quiero compartirle de las cosas que yo he aprendido, porque pues yo soy de las que yo siempre hablo de mis vivencias, para no hablo de las vivencias de los demás, sino lo que Dios ha hecho en mí, en mi hogar, en mis hijos, y que a pesar de que pues de pronto uno no ve todo definido en este momento, lo que uno quiere, desea, muchas veces es porque uno no ha trabajado lo suficiente, digámoslo así, en el sentido de ayunos, oraciones, y uno debe ser consciente de eso, mi pastor. Pero pues también uno también tiene que entender que es como más, si yo quiero una bendición, yo tengo más que estar cada día más agarrada de la mano de Dios, que cada cosa me cueste, porque cuando a uno le cuestan las bendiciones, o sea, conseguir las bendiciones, cuando uno ve que las tiene que luchar, es, es más gratificante todo, porque son bendiciones. Yo ayer le decía a una amiga que incluso estaba ahí conectada, yo le decía, mami, es que hay bendiciones de bendiciones, o sea, todas las bendiciones son como se dice, para ayudarlo a uno, y la palabra de Dios dice que la bendición no añade tristeza, no le añade a uno tristeza, pero hay bendiciones que como que lo marcan más a uno. Y yo le comentaba a ella, le decía, por lo menos yo luché muchos años en mi matrimonio, de un modo o de otro, Mm. en oración, todo, y cuando Dios dijo, llegó el momento, es el momento. Sino que uno a veces es como acelera, uno a veces quiere ver las cosas ya. Pero entonces también es saber uno lo que decía la palabra de Dios hoy, saber respetar a las autoridades. Lo que pasa es que uno muchas veces quiere pasar por encima de las autoridades. Uno quiere hacer las cosas a su modo y resulta que no. Y yo lo aplico. Dice por ahí Lady dice, a uno y los que predican dicen, a uno le administra primero la palabra a uno cuando Ujú. va a darla. Y es verdad, yo les digo a veces a mis hijos, es que no todo es bajo como ustedes quieran, como no sé qué. Y a veces digo, oiga, yo también estoy haciendo lo mismo, ya quiero como hacer mi voluntad, y no es así. Y yo solo le pido a Dios es que nos fortalezca y todo, y Él ahí nos dice que para que seamos justificados por su gracia, y que estemos ahí con como herederos de él, y como herederos de él nosotros sabemos que tenemos todo a favor, pero pues tenemos que saberlo conservar. Y no, mi pastor, pues su merced sabe que yo soy más de palabras que así vendedora, ¿no? pero, pero es que de verdad es una emoción uno poder expresar cuando uno sabe que Dios lo tiene en el mejor lugar a uno y que tiene lo mejor para uno, pero que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de detener esas bendiciones por no ser obedientes y no sabernos ubicar, digamos, y no saber esperar en el tiempo de Dios. Mi pastor, yo lo bendigo y bendigo su vida, Amén. la de la familia y toda su familia, porque de verdad que su merced ha sido una gran bendición para mi hogar, para muchas amistades que yo conozco. Su merced nos ha ayudado a salir adelante, y que el Señor me lo siga guardando y me les siga bendiciendo siempre, siempre por su tiempo, por dedicarnos este tiempo y estas enseñanzas, porque verdad que no importa los años que uno lleve en Cristo, siempre uno aprende algo más, siempre hay algo nuevo que aprender. Y yo lo bendigo, mi pastor, y bendiciones Amén. pues a todos los de la plataforma. Gracias, mi apóstol. Amén. Estelita, mil gracias también por sus saludos, sus aportes, su sinceridad. Qué bueno, qué bueno. Y es lo que quiere el Señor, que cada día nosotros reconozcamos lo que somos, pero también nos llenemos de esperanza en lo que podemos llegar a ser en las manos de Dios. Amén. Amados,
Bendigo sus vidas, deseo que estén muy bien y con la ayuda del Señor mañana nuevamente nos encontraremos en punto de las 6 a.m. Bendiciones.